Bueno, justamente ahí está Paulina Zabal, la ministra de la Vivienda, hoy día interpelada. Ministra, gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y lo primero que queremos preguntarle es, ¿cuál cree usted que era el objetivo político de la oposición al realizar esta interpelación? Hola Mónica, hola Daniel, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que yo creo que ha quedado demostrado en esta interpelación que habían un conjunto de preguntas que han sido respondidas. Sin embargo, lo que extraña es que luego majaderamente se vuelva a decir que no respondimos las preguntas, porque cuando se habla de que no dijimos cuál era el catastro de damnificados, si escuchamos la grabación dijimos claramente que habían 44.390 personas damnificadas en el terremoto del norte y el incendio de Valparaíso. Cuando se preguntó sobre el catastro de vivienda, dijimos con mucha claridad y desglosando región por región y tipos de viviendas dañadas, que estábamos hablando de 13.196 viviendas dañadas. Entonces la verdad es que al final del día parece que la preocupación está más en los números y más en hacer una especie de prueba de conocimiento que en el tema que nos debe ocupar a todos, y es que hay chilenos y chilenas en la región de Arica, Parinacota, en la región de Tarapacá y en la región de Valparaíso que requieren que nosotros como país atendamos su situación. De nuestra parte hemos señalado con bastante claridad lo que hemos hecho, los datos que tenemos, y hemos señalado que el catastro obviamente es un catastro que puede sufrir modificaciones porque hay apelaciones y porque como toda obra humana tiene posibles correcciones. Pero eso no significa que no tengamos un catastro, que no tengamos datos y menos aún que no tengamos plazos. Pero ministra, a ver, sobre el tema de los plazos precisamente, algo en que insistió el diputado Godoy, él pedía un plazo, decía, en el cual la gente que está en viviendas de emergencia, particularmente en Valparaíso, ya no se va a llover, ya esas viviendas de emergencia van a estar por lo menos en condiciones para poder soportar cualquier lluvia. ¿Hay un plazo para que eso efectivamente ocurra? Porque el diputado Godoy dice que aquí no se le puso plazo ni siquiera eso, lo más básico, que por lo menos las viviendas de emergencia no se lluevan. Lo que pasa es que el tema de las viviendas de emergencia también lo respondimos con claridad. Señalamos que se habían instalado viviendas de emergencia en forma de barrio, pero también en algunos sitios, que efectivamente, y tal como lo dijo el alcalde de Valparaíso en el propio canal de CNN, en extenso, hay viviendas que se llovieron, que el temporal que hubo en Valparaíso fue de verdad intenso, y que hoy día se trabaja día a día para mejorar los techos. Se está cambiando la techumbre de 300 viviendas para poder mejorar la protección de esas viviendas y los kits de apoyo. Entonces, ¿cuál es el plazo? El plazo es todos los días se trabaja y se busca que ninguna de las familias que está hoy día en viviendas de emergencia pueda estar en condiciones de inseguridad. Pero estamos hablando de viviendas de emergencia. Y ante un temporal de esa magnitud, evidentemente yo no puedo asegurar que ninguna de ellas se va a pasar o que ninguna de ellas se va a llover. ¿Ministra? Lo que sí puedo asegurar es que de nuestra mayor preocupación hoy día hay un equipo del Cuerpo Militar del Trabajo, está el equipo municipal y el equipo de la delegación presidencial preocupada de que efectivamente las viviendas que están en zonas de riesgo se puedan cambiar y que las viviendas que tienen problemas desde el punto de vista de su instalación se puedan reparar. Ministra, usted decía, no puedo asegurar que no se van a llover viviendas así en temporales porque son viviendas de emergencia, pero ¿puede asegurarle a los damnificados de Valparaíso que no van a volver a pasar otro invierno más en viviendas de emergencia? Nosotros estamos haciendo lo imposible para generar las mejores condiciones de infraestructura para que en Valparaíso se vuelva a construir con seguridad. Pero déjeme decirle algo. Cuando se habló del incendio en todos los canales de televisión, se mostró la precariedad que había en los cerros de Valparaíso desde el punto de vista de conectividad, de accesibilidad, de las vías, y lo que es peor todavía son de las condiciones sanitarias. Reparar redes, crear condiciones de taludes para que efectivamente no haya desmoronamiento de los cerros, generar muros de contención, proteger las quebradas, hacer obras de infraestructura para que se pueda acceder, es lo que hoy día estamos empeñados en hacer. Pero toda persona sabe que una obra de esa envergadura requiere estudios de ingeniería y requiere proyectos para poder realizarse. ¿Qué es lo que sí podemos asegurar?
que hoy día, y en ese sentido me parece que de verdad no se acoge lo que estamos diciendo cuando se señala que no hemos dicho plazos, cumplimos estrictamente con los plazos de anunciar los subsidios disponibles, los instrumentos que hemos puesto a disposición de las familias, la asistencia técnica para que puedan plantear sus proyectos, y este 30 de junio vamos a ver como resultado cuáles son las primeras postulaciones de subsidio, proyectos. Vamos a exponer las 30 primeras viviendas tipo que hemos recibido para que las familias puedan instalar, pero lo que no vamos a permitir es que se corra riesgo de la vida de las familias instalándose en zonas no seguras. Y en ese sentido yo no puedo ser demagógica y decir en definitiva que toda familia de los cerros de Valparaíso en un año más va a tener su vivienda repuesta en el mismo lugar, porque eso sería inexacto, sería irresponsable y sería volver a repetir lo que no queremos que se repita, que vuelva a ocurrir un incendio o que se vaya a desmoronar una ladera. Tenemos que trabajar simultáneamente en los temas de vivienda y en los temas de infraestructura para cautelar la vida de las personas, que es el bien más preciado que tenemos que resguardar. Pero también tenemos que asumir que la precariedad urbana que existía en los cerros de Valparaíso es algo que tenemos que corregir, porque inequidad territorial hoy día en Chile es parte de nuestros temas en materia del desarrollo de nuestras ciudades. Ministra, ¿le molestó a usted que estuvieran presentes y se hicieran sentir mediante gritos en muchos momentos del día de hoy damnificados? Porque hubo personas como el diputado Mirosevich que calificaron lo ocurrido como un show. ¿Le molestó a usted la presencia de personas en las tribunas y la actitud que tuvieron esas personas? No, en absoluto me molestó la presencia de las personas en las tribunas, aún más. Cuando yo salí del Congreso, tuve una larga conversación con los dirigentes sociales que habían estado allí y que habían gritado y que habían señalado objeciones a mi presentación. Conversé largamente con ellos y, por favor, ¿cómo no me va a interesar conocer lo que le pasa a las personas y cómo no me va a interesar saber que hay problemas que no están funcionando bien y que tenemos que mejorar? Lo que sí me preocupa, de verdad me preocupa, y lo encuentro muy delicado, es que hoy día hagamos demagogia con un drama de esta magnitud. Ministra, concretamente, ¿qué es demagogia? La inseguridad respecto de que no van a tener nunca una vivienda o que no estamos preocupados de ello, me parece que es volver a hacer que las familias revivan los dramas que ya han vivido. Yo estoy dispuesta a ir todas las veces que sea necesario, de conversar con la familia, de asumir aquellas cuestiones que tenemos que mejorar, pero si lo he hecho permanentemente, y en eso también está el delegado presidencial, el intendente, el alcalde, por favor, esa es nuestra función y nuestra obligación. Y en la conversación que tuve a la salida del Congreso, las personas me manifestaron que por favor me comprometiera a ir la próxima semana al Cerro Las Cañas y que los escuchara. Y yo le dije que sí, que allí estaría, que voy a ir al Cerro Las Cañas y me voy a reunir con ellos. ¿Hay alguien en la oposición que haya actuado con demagogia? Yo creo que no, yo no estoy por seguir escalando en esta conversación. Creo que ya la interpelación fue, que cumplimos con nuestra función y con nuestra tarea, con nuestra obligación, que la interpelación es un mecanismo. Yo no voy a seguir en esto porque creo que no vale la pena, tengo que trabajar para hacer lo que tengo que hacer. Lo único que quiero decir es que no es bueno que frente a un drama humano de esta magnitud sigamos enrostrándonos unos a otros, que el plazo, que el número, que la cifra, y no nos ocupemos de generar proximidad con las personas, cercanía a sus problemas y trabajar juntos para resolverlos en breve. Mire, reponer las condiciones necesarias para que en Alto Hospicio se puedan volver a construir viviendas sin riesgo, implica que hoy día encaremos la salinidad de los suelos, y en eso estamos. Ya tenemos el proyecto, estamos buscando los recursos y eso lo vamos a hacer. Si hay muchos que quieren colaborar en eso, bienvenido sea, por favor. Eso es lo que tenemos que hacer y a eso vamos a seguir siempre dispuestos a conversar, a trabajar y a hacer por Chile lo que corresponde en este momento. Pero, ministro, usted decía que hay quienes actúan con demagogia. El vocero de gobierno decía que hay algunos que pretenden sacar dividendo político del dolor de los afectados. Esas son declaraciones bien duras. Por eso uno se pregunta a quiénes se está apuntando concretamente. ¿Quién y en qué acción determinada actuó con demagogia o intentó sacar provecho político del dolor de los damnificados? Lo que pasa es que uno al final, cuando este diálogo se hace de sordos,
cuando volvemos al tema que no fijamos plazos, cuando hemos explicado claramente cuáles son los plazos que podemos y los que no podemos fijar, cuando se dice que no hay catastro y nosotros hemos entregado los datos y se vuelve a insegurizar a las familias como si eso fuera lo esencial, el número del catastro, uno se empieza a preguntar, cuestión que yo antes no me había preguntado, cuáles son los propósitos de esto. Porque la interpelación es un mecanismo. Entonces me preocupo porque la verdad es que yo sí he estado dispuesta de ir con la máxima seriedad, con la mayor cantidad de datos, a cumplir con mi obligación frente a la sala de la Cámara de Diputados, pero la verdad es que no entiendo que después de entregados los datos sigamos persistiendo en lo mismo, ministra, y no nos pongamos a trabajar para resolver los problemas que hoy día tenemos que enfrentar. Pero para ser más directo, usted dice, yo me empiezo a preguntar cuál es el objetivo que hay detrás entonces de interpelación y qué tesis tienen, que se responde usted misma, porque evidentemente tiene que sacar alguna conclusión usted después de haber pasado por la interpelación. ¿Qué objetivo político había detrás de la interpelación? Yo creo que el objetivo claramente no era entonces el conocer los datos del catastro o el saber de los plazos, sino que era sencillamente volver sobre el tema de si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. Y eso me parece que si ya sabemos la complejidad del proceso de reconstrucción, si ya sabemos que no importa de qué gobierno sea, sino que es una tarea de Estado compleja, que tenemos que asumir juntos, ¿para qué seguimos? Porque, mire, déjeme decirle algo, por favor, si la reconstrucción es un proceso tan complejo, y yo lo he dicho, nosotros tenemos hoy día miles de viviendas sin concluir, sin recepción municipal, sin siquiera iniciar del terremoto del 27F. Y la verdad es que no vamos a empezar a hacer de eso ningún tema, porque nos parece que sabemos perfectamente las dificultades que han habido para enfrentar esa tarea. Pero hoy día sumamos que estamos hablando de 2 terremotos y de un incendio que ocurrieron hace recién 2 meses y medio. Y estamos insistiendo en generar presión sobre resultados cuando sabemos que no hay ninguna vivienda en el mundo que se construya en 2 meses, cuando además hay que asumir los temas pendientes. Entonces, yo personalmente lo único que quiero señalar es que a nosotros nos afecta y nos conmueve lo que están viviendo las familias. Nos comprometemos a trabajar más y mejor por aquello, pero déjeme decirle que no creemos que sea necesario seguir poniendo el acento en los números. Nosotros los queremos poner en las personas, en los procesos para salir de esta situación, en mejorar las condiciones de la vivienda y en terminar con la inequidad urbana que afecta a nuestras ciudades. Pero, ministra, los números son personas. Cuando usted habla de 44.390 damnificados, son precisamente 44.390 familias que están pasando por problemas. Usted decía, absolutamente, aquí se está volviendo sobre si el gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. ¿No es ese precisamente el rol fiscalizador que debe cumplir la oposición, poner antecedentes sobre la mesa sobre si el gobierno está haciendo bien o mal su trabajo? ¿No es esa la pega de la oposición finalmente? Por supuesto, y por eso que frente a ese tema no tenemos problema en dialogar, ya lo he dicho. O sea, yo me quedé dialogando con la familia, estoy pero absolutamente disponible y todos estamos disponibles para escuchar, para mejorar, para asumir nuevas ideas. Y ese no es el tema, al contrario, por favor. Por eso cuando usted me pregunta si me afecta que los damnificados digan algo, no, por Dios. Lo que digo es que pongamos el acento en aquellos temas, en cómo lo podemos mejorar y en cómo lo vamos a hacer mejor, que solamente si el número es o no es. Y yo sé que detrás del número están las personas, y de eso me quiero ocupar, de las personas, no de si nos equivocamos y el número en vez de ser 93 es 94. Ministra, usted antes de la interpelación dijo que habían actuado con toda la prontitud que podían, pero que usted por nada iba a decir que no habían cometido errores. Me gustaría saber cuáles han sido los errores que usted detecta en la labor de su ministerio y en la propia, en el norte y en Valparaíso. Bueno, yo creo que sin duda alguna nosotros podemos, y yo lo he dicho varias veces, mejorar, pero muchísimo más la coordinación y la disposición para hacer
los catastros en estas oportunidades, porque nos cuesta tener una ficha única, porque a veces las familias tienen que apelar, por Dios tenemos que mejorar. Evidentemente, el tema de la disponibilidad en el país de viviendas de emergencia para una catástrofe, el proceso de instalación es algo que también tenemos y podemos mejorar. También tenemos que mejorar, pero muchísimo, y yo lo planteé hoy día en la Cámara, y yo espero que en eso trabajemos en conjunto, los instrumentos que tenemos para enfrentar las emergencias. Nosotros tenemos un sistema en Chile que trabaja sobre el concepto de subsidios individuales. Nosotros creemos que ese sistema hoy día no es lo adecuado para resolver problemas de esta envergadura que requieren actuar con instrumentos, con una acción mucho más directa del Estado, con una capacidad de visión del conjunto y no solamente de la parcialidad, y actuar sobre el territorio completo y no solamente sobre cada una de las viviendas. Eso tenemos que mejorarlo y estamos en este momento buscando estrategias. Dentro de los instrumentos que tenemos hemos intentado usar lo que mejor tenemos, pero evidentemente Chile ha avanzado y ha mejorado muchísimo su enfrentamiento a los temas de emergencia, y eso basta ver el proceso de evacuación en esta emergencia, basta ver cómo se repusieron los servicios, la conectividad, la prontitud de la actuación de las autoridades, el asumir la zona de emergencia. Pero hay cosas que tenemos que mejorar, sí. Hay problemas, por ejemplo, que desconocíamos y que hemos ido advirtiendo en la medida que va pasando el tiempo. Pero lo importante es que frente a esto estemos dispuestos, estemos cercanos, estemos confluyendo en que el tema no es solamente reponer con urgencia una vivienda, sino que generar un habitar más digno y más equitativo para las personas que han vivido esta catástrofe. Ministra Paulina Zabal, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.